Beatriz Ávila, acompañada con el ex legislador Fernando Valdés de la Unión Cívica Radical, actual profesor también de la Facultad de Derecho en algunas materias específicas. ¿Qué tal, Betty? Buen día. Hola, Omar, buen día. Gracias por la invitación. Viene un diciembre, ya prácticamente consumido el mes de noviembre, pero con muchas actividades internas dentro de algunas comisiones de la Cámara de Diputados y algunos de ellos de la agenda productiva de la provincia de Tucumán. Sí, así es. Seguramente algunos temas ingresarán en el periodo de sesiones extraordinarias, porque ya estamos terminando el periodo ordinario, pero, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde tenemos una reunión de 4 comisiones, que es Legislación General, Salud, Producción y Relaciones Exteriores, vinculado a esta ley sobre etiquetado de los productos alimenticios, que obviamente ahí, sobre todo los diputados de la provincia de Tucumán y quienes hablan, estamos a favor de la defensa de la industria azucarera, que es principal en la provincia de Tucumán, que avanza sobre esto, y obviamente en un contexto general no podemos permitir de ninguna manera que haya un trabajador que se quede sin trabajo, sobre todo la industria nacional, que en esta especie de querer demonizar a lo que es un azúcar, un elemento básico para la alimentación, pero bueno, como todo elemento, lo que se necesita es un uso equilibrado. Todos los excesos es importante, pero no se lo puede comparar con otros elementos, y que necesitamos el mismo tratamiento que ha pasado con otro, como por ejemplo el caso de las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, obviamente, no ponerle como el mismo diputada ranking nacional, al consumo de alcohol, tabaco, que el consumo de azúcar. Absolutamente, absolutamente. Obviamente que estoy de acuerdo, de una alimentación saludable, es necesario que el consumidor sepa cuando compra un producto de qué se trata, pero no meter en la misma bolsa todo lo que tiene que ver con grasas trans, con el sodio, incorporar ahí el azúcar, sin escuchar a todos los sectores. Esta tarde es una reunión, la primera fue con las autoridades del Ministerio de Salud, y ahí Cancillería fue muy clara sobre la necesidad de que este tema no se trate, porque muy pronto se va a tratar también en el Mercosur, que la Argentina va a tener la presidencia pro tempore, y entonces fue muy importante la visión de Cancillería solicitándonos que este tema todavía no salga hasta no tener todo un paraguas igualitarios en el Mercosur. Obviamente que voy a seguir... detrás de esta movida? Porque en algún momento se habló de disputas de economías regionales, que estaba enfrentado el norte, que produce azúcar, con Cuyo, que produce vid. No tiene el mismo tratamiento, absolutamente. Y esto de demonizar el azúcar no es de ahora, ya viene desde hace mucho tiempo, y ustedes saben que en Tucumán y en el norte es una de las principales actividades productivas, que genera trabajo, que genera un avance, y que de ninguna manera vamos a permitir que esto avasalle. Así que la reunión de hoy va a ser muy importante, porque vamos a escuchar a los sectores productores, van a ser distintas charlas, pero bueno, ya si en diputados se lo trata, tendrá que ser ya dentro de sesiones extraordinarias. Así que ahí, en mi caso particular, voy a hablar obviamente en defensa de la industria azucarera, y un tema que ha generado mucha polémica, esto de la ley de etiquetado, y trabajando muchísimo en las comisiones, porque seguramente, es casi seguro que vamos a seguir sesionando durante el mes de diciembre con este tema. Temas muy calientes también, ¿no? Con temas muy calientes, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y Fernando Valdés, profesor de qué materia... el gusto de saludarte, Fernando, buen día. ¿Cómo estás, Omar? Los otros días me recordaba porque en tu actividad como legislador siempre has estado trabajando fuertemente en el tema de la prevención, en el tema de seguridad, que hoy lamentablemente vuelve a estar en agenda. Así es, un tema que nos preocupa gravemente. ¿Y tus materias están relacionadas también? Yo dirijo el Observatorio de Seguridad y Violencia de la Facultad de Derecho, un espacio académico que se creó en el año 2014 y que tiene como finalidad el análisis, el estudio de estos temas vinculados a seguridad y violencia. Y en estos momentos vamos a hacer una propuesta con el rectorado de la universidad, la Facultad de Derecho y el rectorado de la universidad, para abordar académicamente el problema de la seguridad, analizando las políticas públicas que el Estado en todos sus niveles desarrolla y sugiriendo
la posibilidad de corregir rumbos, de nuevas políticas, de analizar las instituciones, analizar la fuerza policial a fondo, porque nosotros vemos que se sigue actuando del mismo modo desde hace muchos años y los resultados son malos. Claro. No, además, lo preocupante, no tan solo de Tucumán, sino vemos lo que está pasando en el país a diario, ¿no? En Capital Federal, provincia de Buenos Aires, que cuando más restricciones había, se multiplicaban los hechos de inseguridad. Así es. Algo que pensábamos que iba a bajar esto, ¿no? Exacto, exacto. Y vos ves que los remedios que habitualmente se recurren no resuelven el problema, ¿no? Yo digo, la inflación de leyes procesales punitivistas o que intentan soluciones parciales, midámosla por resultados. ¿Qué resultados generan? Buenos, ninguno. Seguimos en aumento con las tasas de homicidio, la situación de violencia es mayor cada día. Los femicidios. Los femicidios, es un tema grave, Omar. Bueno, nosotros de la facultad aportamos algo, mirándolo, estudiándolo el tema, junto con otras cátedras, disciplinas, y la idea ahora es generar un espacio amplio, transdisciplinario, que muchas facultades aporten, esta es la idea del rectorado también, pero bueno, esto es un anticipo, ya lo va a hacer oficial seguramente el rectorado de la universidad en breve. Bien, pero a la par de ello también no se puede parar las elecciones del próximo año, más allá de la decisión que se pueda tomar con la primaria abierta, simultánea y obligatoria, que dicen que lo favorecería al gobierno porque lo pone también en una condición desigual a la oposición, que podría haber dirimido sus candidatos en las primarias. Al no haber primaria va a ser una campaña típica, lo decíamos recién también con Silvia L. Pérez, vendrán los acuerdos, no vendrán los acuerdos, cómo va a ser la gente para votar. El próximo domingo se va a utilizar un sistema que dicen que es mucho más transparente en un municipio de Córdoba, que es la boleta única. ¿Qué se va a hacer para mejorar el sistema electoral con una campaña típica del próximo año? Porque la gente debe entender que se deben elegir diputados y senadores. Así es. Que no son cargos menores. Y es la elección de medio mandato, la que evalúa la marcha del gobierno federal y la que renueva la Cámara de Representantes y el Senado de la Nación, o sea que es una elección importantísima. ¿Que no se sabe con qué sistema o sí? ¿Qué se puede proponer desde la oposición? Sí, bueno, ya el sistema los tenemos, el código electoral es muy específico en este tema. Obviamente que uno no se puede dejar afuera del contexto que estamos viviendo en este año 2020 tan atípico, ¿no? Con el tema de la pandemia y que, bueno, hasta que no salga la vacuna el año que viene, suponemos que vamos a continuar en esto. Obviamente ha sido un año de cambio de hábitos que hemos tenido que adaptarnos todos, no solamente el distanciamiento, el barbijo, el cuidado de las manos, sino también tomar esto con mucha responsabilidad y seriedad. Hay gente que lamentablemente sigue negando sobre la gravedad de esta pandemia provocada por el coronavirus. Hay mucha gente que no lo ha tratado con mucha responsabilidad y hay gente que sí la ha tratado con responsabilidad. En este contexto, obviamente, como vos decías, el tema de las PASOs, que hay un debate si se hace o no, uno no se puede aislar de este contexto de la pandemia y obviamente sobre lo que va a pasar con las PASOs tiene que salir de un acuerdo, de un gran acuerdo, de un consenso con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso de la Nación. Nada escapa de que el año que viene, sobre todo para la fecha que está prevista las PASOs, podamos tener, como se dice, una segunda ola. Tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Y, bueno, hay que debatirlo y consensuarlo a través del diálogo, ¿no? Sin posturas extremistas, sin imposición o que sea de manera unilateral. Esto creo que todos quienes tenemos representatividad política somos conscientes de lo que la sociedad está pidiendo, que nos aboquemos a temas vinculados. El doctor Fernández hablaba del tema de la inseguridad que es tan fundamental, la situación económica y obviamente la situación sanitaria y social, y es muy importante. Lo que nosotros queremos hacer en este contexto al hablar de la ley electoral, y es que venimos a decirte a vos en el primer programa, vamos a aportar una nueva propuesta que hemos trabajado con el doctor Fernán Valdés y que tiene que ver de incorporar dentro del Código Electoral Nacional una nueva
un nuevo registro de cómo votar la gente, y es dar la posibilidad que la gente, que aquella que por razones de salud, por razones de impedimento físico o por razones de distancia no puede estar de manera presencial para emitir su voto, que tenga la opción también de que pueda votar a través del correo postal. Algo que ya se ha hecho en varios países con muchísimo éxito, y entonces lo que vamos a proponer que es que en las próximas elecciones el votante, el elector, tenga esta nueva posibilidad enmarcada en este contexto que tiene que ver con salud. Básicamente me estoy refiriendo a las personas que tengan algún tipo de enfermedad, impedimento de ir a la escuela de manera presencial, a los sectores vulnerables como son nuestros adultos mayores, en fin, darle una nueva posibilidad de que sea igualitario para todos los electores y que pueda participar a través de esta nueva propuesta que estamos haciendo de poder incorporar el voto a través del correo postal. Pero es una medida que se debe tomar a nivel nacional pasando por el Congreso Nacional, me imagino. Sí, absolutamente. Sí, claro que sí. Pero ahora, Fernando, tomando como experiencia, es algo similar que se puso en práctica en Estados Unidos en las últimas elecciones. Claro. ¿Es un voto por correo? La idea, sí, mira, A ver. Omar, dos cosas, ¿no? Me parece que la diputada marcó muy sensatamente el tema de las PASO, el régimen electoral argentino, desde el 2009, tiene un sistema que vino a democratizar la política, así se llama la ley. Y tuvo un resultado dispar, pero interesante. Fue un aporte bueno. Hoy hay una situación de excepcionalidad grave en la Argentina y en el mundo que amerita, esto que ella decía, analizar si esto es posible realizar dos elecciones en el mismo periodo. Y ella dijo algo que para mí es esencial porque son las reglas de juego de la elección, ¿no? Sí. Estamos hablando de la ley que rige el comicio que renueva todas las autoridades parlamentarias del país el año próximo. El consenso, el acuerdo de todos los actores, que se pongan de acuerdo los partidos políticos con representación parlamentaria nacional y vean cómo hacer para evitar el dispendio que significa desde luego las PASO. Hay alternativas, seguramente van a poder encontrar alguna que contemple esto y que además es un reclamo social donde la gente dice estamos quebrados económicamente como Estado. Bueno, ahorremos, esta es una manera de ahorrar. ¿Cuál es la salida? Los diputados tendrán la palabra. Y la diputada, en otra idea, que eso me pidió que lo analice y yo le di una opinión muy favorable, previa consulta informales con colegas especialistas en el tema del derecho electoral, es un proyecto interesantísimo este del voto por correo, porque contempla una nueva figura, nueva en el sentido de que ella la amplía, es una posibilidad que ya estaba posible dentro de la legislación argentina, constitucionalmente no hay ninguna traba, no se prohíbe. La propuesta de ella es una reforma integral al Código Electoral Nacional incorporando la figura del voto por correo como una nueva subcategoría, donde lo distingue y lo separa del padrón electoral común donde votaríamos el resto de los argentinos. Si no habría la posibilidad, y lo contempla muy bien la diputada, del doble registro y el doble voto, ¿no? Entonces, el que opte, en la medida en que entre dentro de las categorías que la propuesta de la diputada prevé, sale del padrón normal y queda solo circunscrito en el padrón electoral del correo, que va a poder votar antes. Hemos visto en las últimas elecciones americanas, norteamericanas, el tema del voto. El sistema es transparente, porque como se dice habitualmente, hecha la ley, hecha la trampa. Yo creo que es transparente. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país muy particular, con un federalismo muy acentuado. Entonces, pongamos, Tucumán fuera un estado de los Estados Unidos, tendría su propia ley electoral y definen todo. Ahora, entonces hay gente ahí que vota muchas horas después, se sigue recibiendo votos. Pero eso es solo en Estados Unidos. En la Argentina eso no pasa. Yo creo que es una posibilidad importante la del voto por correo, con una categoría clara, definida. ¿Dan los tiempos, de acuerdo al calendario electoral, dan los tiempos o no? Sí, dan los tiempos. Si hay voluntad Recién política, ahora se empezaron hay. los padrones provisorios, ¿visto? Totalmente, ¿no? Totalmente. Hoy existen 4 categorías, Omar. Una es distrital o presencial, de ir a la escuela a presentar su voto con el padrón. Están los residentes argentinos extranjeros que votan por correo postal. Están los inhabilitados, ¿no? Los procesados penalmente. Los procesados ¿Ellos entrarían también con la posibilidad de votar? Hoy están, obviamente, hoy votan.
y queremos incorporar esta quinta categoría, que es la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir el voto a través del correo postal. Dentro de las categorías... Dentro de las categorías hoy existentes, entonces si vos estás interesado en votar, te tenés que inscribir. Para va a haber un padrón paralelo. Exactamente. Y no vas a figurar... no va a votar dos veces la misma persona. Es decir, está en un padrón o está en el otro padrón. Estás en un padrón o estás en el otro, ¿no? Si vas a la escuela vas a estar en el distrito y si elegís a través del correo, bueno, todo lo que tiene que ver con requisitos, de qué manera lo vas a hacer, obviamente esto tendrá que ver la autoridad de aplicación, la Junta Electoral, juntamente con el correo. Es un tema absolutamente transparente, es un tema que se puede hacer y básicamente el fundamento de por qué es esta ley tiene que ver con el contexto que estamos viviendo pandemia. Hay mucha gente que no va a querer ir a la escuela donde va a haber conglomerados, a pesar de que se pueda hacer la distancia social. Le damos la oportunidad de igualar, que todos los sectores tengan el derecho de poder elegir a sus representantes. Y facilitar la participación. Y sobre todo facilitar la participación de todos los ciudadanos argentinos en esto que creo que son leyes son elecciones muy importantes de medio término, porque tiene que ver con la elección de los diputados y en el caso de Tucumán también de senadores. Entonces le damos una herramienta más, una posibilidad más de poder incorporar de qué manera puede votar el argentino. Ha tenido mucho éxito en otros países, no solamente en Estados Unidos, en Europa también hay muchos países, en Latinoamérica también lo están incorporando, y creo que nosotros, los representantes políticos, también tenemos la responsabilidad de ayornarnos al tiempo que estamos viviendo. Hemos escuchado muchos, sobre todo personas adultas mayores, que quieren emitir su voto porque tienen miedo de ir de manera presencial a la escuela, ¿no? O sectores de alto riesgo. Creo que esto de la pandemia ha venido a cambiar muchos hábitos de todos los argentinos. Va a quedar para el año que viene seguramente también, se habla también de una segunda ola, y entonces nosotros tenemos que escuchar lo que dicen nuestros ciudadanos y poder darle las herramientas necesarias, sobre todo para poder participar y elegir a sus representantes. Bien, y en la próxima visita con Fernando